El Imperio Romano. Isaac Asimov. 9. El linaje de Valentiniano. Valentiniano y Valente muerto Juliano. El ejército proclamó emperador en el lugar a Joviano, Flavio Claudio Joviano, un general oscuro pero cristiano. Sin duda, el desastre en que terminó la gran expedición de Juliano convenció a muchos de que el cielo estaba colérico por el paganismo de Juliano, y solo bajo un emperador cristiano estarían seguros. Joviano hizo dos cosas. Anuló la política religiosa de Juliano, volviendo a la situación existente bajo Constantino, aunque sin ningún intento de efectuar una persecución activa de los paganos. También anuló la política militar de Constancio y Juliano, firmando una paz desventajosa con Sapor. Abandonó Armenia y otras regiones que los romanos conservaban desde el tiempo de Diocleciano. Muy en particular, y desafortunadamente, cedió la fortaleza de Nisibis. Sapor nunca había podido conquistar en lucha abierta. Joviano hizo la paz para poder volver a Constantinopla lo antes posible a fin de asumir toda la pompa del imperio. Pero en el viaje de vuelta murió, y solo su cadáver entró en Constantinopla en el año 364. Los soldados eligieron otro emperador, esta vez un capaz oficial llamado Valentiniano, Flavio Valentiniano, que había nacido en Panonia. Compartió el gobierno con su hermano, Valente, Flavio Valente. Valentiniano era católico, pero tolerante con los disidentes, mientras que Valente era un arriano ferviente y proselitista. No obstante, los hermanos se llevaban bien, pese a la diferencia de religión y de temperamento. Valentiniano era el más capaz de los dos. Tenía escasa educación y desconfiaba de las clases superiores, pero trató de mejorar la situación del conjunto de la población. Por desgracia, sus esfuerzos fueron vanos. Todos los intentos de mejorar el imperio chocaban con la permanente sangría de las necesidades militares. Valente se quedó en el este, mientras Valentiniano asumió la defensa del oeste y estableció su capital en Milán. Después de la partida de Juliano de la Galia, 4 años antes, las tribus germánicas se aventuraron nuevamente a cruzar el río Rin. Pero en Valentiniano hallaron otro Juliano. Una vez más tuvieron que retirarse, y una vez más los ejércitos romanos atravesaron el río Rin en represalia. Valentiniano luego se abalanzó al sur para defender el Danubio superior, con igual éxito, mientras su capaz general Teodosio desempeñó eficazmente los mismos servicios en Britania, expulsando a los pictos y los escotos de la parte romana de la isla. Lamentablemente, Valentiniano murió de un ataque en el año 375, al montar en cólera durante un parlamento con el jefe de ciertas tribus bárbaras. En cuanto a Teodosio, fue falsamente acusado de traición por funcionarios cuya corrupción estaba él poniendo de manifiesto, y fue ejecutado ese mismo año. Valentiniano fue sucedido por su hijo mayor, Graciano, Flavio Graciano, quien gobernó en asociación con un medio hermano, Valentiniano II, Flavio Valentiniano. Dado que éste solo tenía 4 años, Graciano fue el verdadero gobernante del oeste. Pero fue en el este donde se acercaban acontecimientos sombríos. Desde hacía un siglo y cuarto, los godos habían habitado las regiones situadas al norte del río Danubio y el Mar Negro. Habían librado una guerra más o menos constante con los romanos, pero habían sido derrotados una y otra vez por una serie de emperadores romanos capaces. Pero ahora los godos tuvieron ante sí un adversario más terrorífico que los romanos, un adversario que se acercaba desde recónditos lugares de Asia. Los vastos tramos de Asia Central han arrojado periódicamente a lo largo de toda la historia hordas de jinetes. De ordinario, el Asia Central brindaba pastos a los nómadas, duros hombres que comían, dormían y vivían a caballo, cuyo hogar no estaba en ninguna parte y estaba en todas a la vez, pero que seguían los pastos de estación en estación. Los nómadas aumentaron gradualmente de número gracias a sucesiones de años buenos con abundantes lluvias, pero de tanto en tanto faltaban las lluvias durante varios años seguidos y las tierras ya no podían sustentar a la población. De esas estepas, pues, brotaban los jinetes. Llevaban consigo todo lo que necesitaban, sus ganados y sus familias. Podían vivir de casi nada, de sangre de caballo y leche de yegua, si era necesario, y no necesitaban preocuparse de tener líneas de abastecimiento. En sus veloces caballos podían atravesar las distancias casi tan rápidamente como un ejército moderno, de modo que podían caer como el rayo donde menos se los esperaba. Era el terror de su avance en torbellino y su impetuosa carga lo que destruía a sus enemigos.
así como su frustrante capacidad de desaparecer ante una resistencia firme solo para volver desde otra dirección. La sucesión de pueblos que vivieron al norte del Mar Negro en tiempos antiguos fue probablemente el producto de una serie de invasiones desde las estepas de Asia Central. En la época de Homero vivían allí los cimerios. En tiempo de Heródoto habían sido sucedidos por los escitas. En tiempos romanos por los sármatas. Era raro, en verdad, que los godos que llegaron después proviniesen del norte europeo y no del este asiático. Pero ahora, en tiempos de Valentiniano y Valente, el viejo orden se estaba restableciendo. Una nueva oleada de nómadas avanzaba hacia el oeste. Esos nómadas se habían lanzado hacia el sur y el este contra China durante siglos. Los chinos los habían llamado los Xiongnu y, en el siglo III a.C., cuando Roma luchaba contra Cartago, construyeron la Gran Muralla o Muralla China, enorme defensa que se extendía por más de 1.600 kilómetros, en un intento de rechazarlos. Fue quizá desdichado para Europa que los chinos tuviesen tanto éxito, pues los Xiongnu, frustrados en el este, se volvieron a Occidente. El atónito y aterrorizado mundo occidental llamó a los nuevos invasores los hunos. En el año 374, los hunos llegaron al territorio de los ostrogodos, al norte del Mar Negro, después de conquistar y obligar a aliarse con ellos a las tribus que habían encontrado en su camino. Los ostrogodos fueron derrotados, a su vez, y obligados a someterse. Los hunos atacaron entonces a los visígodos que habitaban al norte del río Danubio. Los visígodos, demasiado aterrorizados para poder combatir, retrocedieron sobre el río Danubio y en el año 376 pidieron a sus viejos enemigos, los romanos, refugio dentro del imperio. Los romanos pusieron condiciones duras. Los godos debían llegar desarmados y sus mujeres serían transportadas a Asia como rehenes. Los godos no tenían más remedio que aceptar, y varios cientos de miles de ellos penetraron en el imperio mientras los hunos avanzaban sobre el río Danubio. Todo podía haber marchado razonablemente bien si los romanos hubiesen podido resistir la tentación de explotar a los refugiados godos. Les vendieron alimentos a precios exorbitantes y les hicieron sentir de diversos modos que eran unos cobardes y débiles que eran salvados por la caridad romana. En cierto modo, era así, pero esto no significa que les agradase ser tratados de esa manera. El resultado fue que hallaron armas en alguna parte y empezaron a saquear como si hubiesen invadido el imperio, en vez de ser admitidos como refugiados. Hasta se asociaron a algunos de los hunos ante los cuales habían huido, pues los hunos estaban muy deseosos de compartir el botín romano. Las noticias llegaron al emperador Valente en Siria, donde los ejércitos romanos estaban luchando una vez más contra el anciano rey persa Sapor. Este se acercaba a sus 70 años y había sido rey durante toda su larga vida. Los romanos habían ganado algunas victorias, pero ahora se vieron forzados a sellar una paz desfavorable. A fin de cuentas, Valente debía ocuparse de los godos. En el año 378, Valente marchó impetuosamente al oeste desde Constantinopla para encontrar a las hordas godas en la vecindad de Adrianópolis, la ciudad fundada por el emperador Adriano 2 siglos y medio antes. Las fuerzas de Valente eran inferiores en número a las de los godos y podía haber esperado a su sobrino Graciano, quien avanzaba apresuradamente hacia el este para unirse a él, pero Valente no juzgó necesario el refuerzo. Estaba completamente equivocado. En verdad, ni siquiera ese refuerzo quizás hubiese bastado, pues se abría una nueva era en el arte de la guerra. A través de toda la historia, el soldado de a pie había sido el rey de la guerra. Habían sido los soldados de infantería de la falange macedónica quienes habían conquistado vastas extensiones del este para Alejandro Magno. Y fueron los soldados de infantería de las legiones romanas los que conquistaron el mundo mediterráneo para Roma. También había habido jinetes y carros, pero eran pocos y caros, y raramente habían sido decisivos a la larga en tiempos griegos y romanos. Podían ser usados para apoyar a los soldados de infantería y manejados hábilmente podían convertir una retirada en una derrota o efectuar eficaces correrías contra un enemigo desprevenido. Pero no podían ser usados en una batalla cuerpo a cuerpo contra infantes resueltos y disciplinados. Una posible razón de ello quizás sea que los primeros jinetes no tenían estribos y su equilibrio era siempre inestable. Un lanzazo podía fácilmente arrojarlos del caballo, y esto los obligaba a mantenerse a distancia.
lo cual reducía su efectividad. Fueron los jinetes de las estepas quienes inventaron el estribo. Su equilibrio era firme y podían girar y apartarse a voluntad mientras sus pies estaban bien plantados. Un hombre a caballo, con buenos estribos, podía resistir un lanzazo y a su vez esgrimir una lanza o una espada con fuerza. Los soldados romanos tuvieron que adaptarse a la necesidad de luchar con un número creciente de jinetes de caballerías bárbaras cada vez más eficaces. La armadura romana fue aligerada para aumentar la movilidad y se puso fin a la rígida regla por la cual los ejércitos romanos debían construir campamentos fortificados cada tarde. Las espadas se hicieron más largas y se empezaron a usar lanzas, pues el largo era necesario para que un soldado de a pie alcanzase a un jinete. Roma empezó a invertir 1000 años de tradición militar, haciendo un uso creciente de la caballería y multiplicando su número hasta el punto de que casi rivalizó con la infantería en número e importancia. Pero Roma confiaba aún en el soldado de infantería. Las legiones siempre habían triunfado antes y seguramente seguirían triunfando hasta el fin de los tiempos. En Adrianópolis, las legiones romanas se enfrentaron con una caballería godo-una que tenía estribos y de una habilidad nunca igualada antes. Los infantes mal conducidos quedaron inermes. Fueron acorralados por los jinetes, que hicieron una matanza con ellos. Todo el ejército romano fue destruido y el mismo emperador, Valente, con él. En el año 378, 1131 años desde la fundación de la ciudad, en esta batalla de Adrianópolis llegó a su fin la era del soldado de infantería. Las legiones que durante tanto tiempo fueron el soporte de Roma quedaron destruidas como fuerza de combate útil. Durante 1000 años los jinetes iban a dominar Europa y solo con la invención de la pólvora los soldados de a pie recuperarían su valor. Teodosio. Con la muerte de Valente, Graciano se convirtió prácticamente en el único gobernante del imperio, ya que el emperador niño, Valentiniano II, no contaba. Era más de lo que Graciano podía soportar. Solo tenía 20 años por entonces y buscó a alguien con quien compartir el gobierno. Su elección cayó en Flavio Teodosio, quien a la sazón tenía unos 33 años. Su padre era el capaz y triunfante general que había pacificado Britania y luego fue ejecutado injustamente, pocos años antes. Teodosio frenó a los godos victoriosos, no mediante la lucha directa, lo de Adrianópolis no podía repetirse, sino enfrentando a una facción contra otra e induciéndolos a incorporarse al ejército romano. También convino en permitirles asentarse al sur del Danubio como aliados romanos, en teoría, pero bajo sus propios gobernantes y sus propias leyes. De este modo, poco a poco la frontera quedó custodiada y las provincias se pacificaron, pero a un elevado precio, pues se sentó el precedente de permitir la existencia de reinos bárbaros dentro de los límites del imperio. Además, ahora los ejércitos romanos se llenaron casi completamente de bárbaros. En verdad, para que los romanos pudiesen combatir al nuevo estilo, con la caballería como soporte principal del ejército, tenían que depender cada vez más de los jinetes bárbaros. Los bárbaros de diverso origen llegaron a ocupar los más altos cargos militares del Estado. Solo el emperador, aún romano en el sentido de que descendía de los pueblos nativos, estaba por encima de ellos. Si llegase el tiempo en que gobernase un emperador débil, serían los bárbaros germanos quienes gobernarían realmente el imperio, y ese momento iba a llegar pronto. Bajo Graciano y Teodosio, la corriente se volvió de manera total y definitiva contra el paganismo. El proselitismo cristiano tenía más éxito que nunca, y los paganos se volvían cristianos en proporciones torrenciales, ahora que las preferencias de emperadores cristianos se dirigían automáticamente hacia los cristianos. Y si los paganos conversos a menudo solo prestaban un homenaje verbal al cristianismo, sus hijos, educados en la iglesia, eran sinceramente cristianos. Empezó a cernirse la oscuridad final sobre la cultura de la antigua Grecia y Roma. Una de las principales figuras que asistieron al lecho de muerte del paganismo fue Ambrosius, nacido alrededor del año 340 e hijo de un alto funcionario del gobierno. Él mismo entró al servicio del gobierno, pero quedó atrapado en los conflictos mundanos entre católicos y arrianos, ocasionados por la muerte del viejo obispo de Milán y las consiguientes querellas por la identidad confesional del nuevo ocupante del cargo.
Ambrosio pronunció un discurso de tanto éxito a favor del punto de vista católico que él mismo fue nombrado para el obispado en el año 374. Durante el siglo IV, cuando los emperadores occidentales tenían su corte en Milán, esta ciudad fue el obispado más influyente del oeste, dejando totalmente en la sombra, al menos temporalmente, a los diversos obispos de Roma. Esto fue más cierto que nunca bajo Ambrosio, un eclesiástico audaz y dinámico. Ambrosio ganó gran influencia sobre Graciano y lo obligó a abandonar su anterior política de tolerancia. El poder del imperio fue ahora descargado sobre lo que quedaba del paganismo. En el año 382, Graciano renunció al título de Pontifex Maximus, por el que hacía las veces de sumo sacerdote en nombre de la parte pagana de la población del imperio. También quitó el altar pagano de la Victoria del Senado romano, prohibió tener propiedades a las vírgenes vestales, extinguió la llama eterna que habían mantenido durante siglos y, en general, dejó claramente sentado que los paganos eran ciudadanos de segunda clase. Ambrosio inspiró a los emperadores una política de represión, no solo de los paganos, sino también de los arrianos. Por primera vez desde el concilio de Nicea de medio siglo antes, el emperador del Este, Teodosio, era un ardiente católico. Desde ese momento, la herejía arriana empezó a decaer en el imperio. No solo reinaría el cristianismo, sino el cristianismo católico. Pero Graciano perdió popularidad a medida que se interesó más por los placeres del poder que por sus responsabilidades. Se entregó al juego de la caza en compañía de jinetes bárbaros y generales usurpadores se echaron al ruedo. Las legiones de Britania proclamaron emperador a su general, Magno Máximo, quien se adueñó de la Galia y mató a Graciano en el año 383, 1136 AUC. Teodosio aún no había acabado la pacificación de los godos en el este y se vio obligado a reconocer al usurpador a condición de que Valentiniano II, medio hermano de Graciano, tuviese bajo su dominio Italia. Tampoco esta era una solución ideal, pues Valentiniano II, que ahora tenía 12 años, estaba bajo la dominación de su madre, quien era una arriana declarada e hizo lo que pudo para fortalecer la herejía. Algunos años más tarde, cuando Máximo invadió Italia, Teodosio vio allí su oportunidad. Acababa de casarse con una nueva esposa, Gala, la hermana de Valentiniano II e hija de Valentiniano Pez. Esto lo hizo miembro de la familia, por así decir, y le brindó otro motivo para vengar la muerte de Graciano. Teodosio selló otra paz desventajosa con Persia y marchó hacia el norte de Italia. Allí derrotó a Máximo en el año 388 y lo hizo matar. Teodosio ahora dominaba todo el imperio, en efecto. Celebró un triunfo en Roma y otorgó al joven Valentiniano II el gobierno nominal de la Galia, bajo la custodia de uno de sus propios generales, un franco llamado Arbogasto, que había limpiado la Galia de adeptos de Máximo. Fue la primera vez que un emperador tenía el mando nominal y un general germano el poder real detrás del trono. Esta iba a ser la regla en Occidente durante el siglo siguiente. Arbogasto, incapaz de controlar a Valentiniano II, quien empezaba a mostrar independencia y capacidad a medida que crecía, hizo asesinar al joven coemperador en el año 392, 1145 AUC. Una vez más, Teodosio tuvo que vengar la muerte de un colega occidental. Consiguió hacerlo derrotando al franco en el 394. Arbogasto se suicidó y el imperio quedó unido, por última vez, bajo un solo gobernante. Sin embargo, la experiencia con Arbogasto no disuadió a Teodosio de usar a los germanos en cargos importantes. En realidad, no tenía más remedio que hacerlo. Solo el ejército podía proteger a un emperador, sobre todo si era joven, y los generales del ejército eran germanos. Sencillamente era así. Uno de los oficiales en quienes más confió Teodosio hacia el final de su reinado era Flavio Estilicón. Era hijo de un vándalo, según una tradición aceptada, una de las tribus germánicas que habían acosado al imperio en tiempos recientes e iban a volver a hacerlo en un futuro cercano. Pero Estilicón fue y siguió siendo un firme puntal del imperio. Muerto el arriano Valentiniano II y con el católico Teodosio como gobernante de todo el imperio, la tendencia a la victoria total del cristianismo católico se aceleró aún más. Por sus servicios a este respecto, los historiadores eclesiásticos agradecidos le dieron el título de Teodosio el Grande. En el año 394,
Por ejemplo, Teodosio puso fin a los Juegos Olímpicos, que se habían celebrado en Grecia desde el 776 a.C., es decir, durante cerca de 12 siglos. La tradición solo sería reanudada 15 siglos más tarde. Pero el incidente más famoso del reinado de Teodosio se produjo en el año 390, cuando Arbogasto y Valentiniano II aún gobernaban la Galia. Ese año, los oficiales de la guarnición de Tesalónica, ciudad del noroeste de Grecia, fueron linchados por una multitud en el curso de una disputa local de escasa importancia. Teodosio, en un momento de ciega cólera, ordenó que Tesalónica fuese saqueada por el ejército y murieron unas 7.000 personas. Ambrosio, obispo de Milán, quedó horrorizado por este acto y notificó a Teodosio que no sería admitido en los ritos de la Iglesia hasta que no hiciese una penitencia pública por esa acción. Teodosio resistió 8 meses, pero finalmente cedió. Fue el primer gran ejemplo de que la Iglesia podía actuar independientemente del Estado y hasta, en cierto modo, ser superior al Estado. Es significativo que esto ocurriese en el Imperio Occidental y no en el Oriental, pues a medida que los siglos pasaron, la Iglesia iba a ser cada vez más independiente del Estado. Teodosio murió en el año 395, 1148 y sorprendentemente el imperio quedó prácticamente intacto. Durante un siglo y medio había logrado rechazar las continuas correrías de los bárbaros del norte. Había luchado periódicamente con los persas, en el este, y contra generales insurgentes, en el interior. Había soportado los desgarramientos de las disputas religiosas de cristianos contra paganos y de cristianos contra cristianos. Su economía estaba marchita, su pueblo agotado. Sus ejércitos habían sido derrotados muchas veces y finalmente habían sufrido una matanza en Adrianópolis, y su administración había quedado en manos de los germanos. Sin embargo, las fronteras del imperio estaban prácticamente intactas. Sin duda, las provincias conquistadas por Trajano en el último periodo de conquistas imperiales habían sido abandonadas, Dacia, Armenia y Mesopotamia, pero nada más. Ello obedeció, en parte, a que los bárbaros estaban desorganizados. Nunca se unían bajo un solo líder para llevar un ataque coordinado contra el imperio. Se especializaban en rápidas incursiones que realmente solo tenían éxito cuando Roma era cogida de improviso o estaba inmersa en guerras civiles. Raramente podían resistir al ejército romano cuando éste era conducido capazmente. En resumen, para que los bárbaros pudiesen destruir el imperio romano o cualquier parte de él, éste debía estar consumido interiormente. Ni siquiera los desastres de un siglo y medio lo habían desgastado lo suficiente para eso. Todavía no, ni en el momento de la muerte de Teodosio. Pero tampoco el imperio había estado nunca en situación tan precaria. Todos los esfuerzos de los emperadores y generales durante un siglo y medio, todos los trabajos sobrehumanos de Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano, Valentiniano y Teodosio solo habían conseguido hacer que el imperio aguantase. Persia aún amenazaba codiciosamente en dirección a Siria. Los germanos aún hacían incursiones a través del Danubio y el Rin siempre que podían, mientras los hunos esperaban amenazadoramente detrás de ellos, y aún surgían usurpadores en toda ocasión. Sin duda, había lugares del imperio donde las condiciones habían mejorado con respecto a las espantosas ruinas en que habían caído durante el medio siglo de anarquía anterior a Diocleciano. Egipto y Siria eran casi prósperos, y en todas partes algunos terratenientes se enriquecían, mientras la mayoría de la población se empobrecía. Pero en conjunto, el barco imperial se estaba hundiendo, y con cada década que pasaba el esfuerzo del imperio por mantenerse solamente a flote era un poco mayor. Su población declinaba un poco más, las ciudades se empobrecían y arruinaban un poco más, y la administración se sumergía algo más a fondo en la corrupción y la ineficacia. La vida intelectual también declinaba. La literatura pagana, naturalmente, se fue apagando hasta su última débil llama, que fue Símaco, Quintus Aurelius Symmachus, nacido alrededor del 345 y casi el último representante del paganismo virtuoso y próspero en Roma. Desempeñó muchos altos cargos y se distinguió por su honestidad y humanidad. Fue el último de los grandes oradores paganos y no temió oponer sus escritos retóricos frente al irresistible avance del cristianismo. Representó al menguante contingente de senadores paganos, y cuando Graciano quitó el altar de la victoria del Senado,
Símaco dirigió una carta a Valentiniano II, gobernante titular de Italia, pidiéndole que el símbolo de la antigua Roma fuese restablecido. Pero no lo fue y en cambio Símaco fue desterrado de Roma. Más tarde se le perdonó y siguió sirviendo a Roma en altos cargos para morir finalmente en paz. El poeta romano Ausonio, Decimus Magnus Ausonius, encarnó una especie de semipaganismo. Nació en Burdigala, la moderna Burdeos, alrededor del 310, y creó en esa ciudad una escuela muy popular de retórica. Su padre había sido médico privado de Valentiniano Pres, y el hijo fue nombrado tutor del joven Graciano. Para poder ocupar el cargo, rindió un homenaje verbal al cristianismo. En el reinado de Graciano alcanzó altos honores, inclusive el consulado, pero después de la muerte de aquel se retiró a su ciudad natal, donde siguió produciendo mala poesía hasta su muerte, a la avanzada edad de 80 años. El monacato. La literatura latina cristiana, en cambio, floreció. Ambrosio de Milán escribió mucho, pero aún más importante fue la obra de Jerónimo, Eusebius Sophronius Hieronymus. Jerónimo nació en Iliria alrededor del 340 y, pese a ser cristiano de padres cristianos, se sintió fuertemente atraído por la literatura y el saber paganos. Más aún, le desagradaban las escrituras por el estilo torpe y pobre del latín en que estaban escritas. Resolvió elaborar una traducción latina apropiada de la Biblia y con este fin viajó al este y estudió no solo griego, sino también hebreo. Con el tiempo tradujo la Biblia al latín literario sin despreciar la ayuda de rabinos eruditos. El resultado de sus esfuerzos fue la versión de la Biblia comúnmente llamada la Vulgata, es decir, escrita en la lengua vulgar, la lengua de la gente común de Occidente, que por entonces era el latín, y no en griego o hebreo, que eran las lenguas originales del Nuevo y del Viejo Testamento, respectivamente. La Vulgata ha sido desde entonces la Biblia de uso común en la Iglesia Católica. Jerónimo volvió a Roma durante un tiempo, pero luego viajó al este de nuevo y murió en Belén en 420. Fue un firme defensor del celibato y el monacato que estaba surgiendo con fuerza creciente en el cristianismo del siglo IV. El monacato, de una palabra griega que significa solo, es el hábito de retirarse del mundo comúnmente con el fin de que las preocupaciones, la corrupción y los placeres de la vida cotidiana no distraigan de la vida buena o la devoción de Dios. Antes de la aparición del cristianismo, hubo grupos de judíos que formaban comunidades separadas en regiones aisladas donde podían adorar a Dios en la paz y la concentración. Hubo también algunos filósofos griegos que se retiraron en ciertos aspectos de la sociedad. Diógenes el Cínico fue uno de ellos. Comúnmente, los monjes tendían a llevar una vida muy sencilla, en parte porque no podían hacer otra cosa en comunidades distantes y aisladas, y en parte porque pensaban que era un bien absoluto, pues creían que cuanto más descuidaran las necesidades y deseos del cuerpo, tanto más podían concentrarse en el culto a Dios. Ese desprecio del bienestar corporal es llamado ascetismo, de una voz griega que significa ejercicio. Porque los atletas griegos tenían que olvidarse de los placeres cuando se entrenaban para las competiciones atléticas. Un asceta, en otras palabras, es alguien que está en entrenamiento. Los primeros cristianos tendían a ser ascéticos, pues consideraban inmorales o idólatras muchos de los placeres de la sociedad romana común. Pero a medida que el cristianismo obtuvo más éxitos, también se hizo más mundano, y para muchas personas de espíritu ascético ser solamente cristiano no bastaba. El primer monje cristiano notable fue un egipcio llamado Antonio, de quien se supone que vivió 100 años, de 250 a 350. A los 20 años se retiró al desierto para vivir solo y de una manera muy sencilla. Autores posteriores, como Atanasio, quien admiraba mucho el celo de Antonio contra el arrianismo, contaron muchas historias dramáticas de él con respecto al modo como resistió las tentaciones que el diablo le presentaba en la forma de todo género de visiones lujuriosas y lascivas. El ejemplo de Antonio se hizo muy popular y el desierto egipcio llegó a contener muchos monjes. Esta popularidad no es difícil de comprender. Para los hombres verdaderamente piadosos podía ser un modo seguro de evitar las tentaciones y el pecado y de asegurarse el ingreso al cielo. Para muchos de los menos piadosos era también una manera de quitarse el peso de un mundo fatigoso. Ese tipo de monaquismo solitario, aunque se adecuaba literalmente a la palabra, tenía sus peligros. Entre otras cosas, cada monje, librado a sí mismo,
Podía considerar su papel casi de cualquier forma, y algunos fueron muy excéntricos en sus actividades. Por ejemplo, un monje sirio llamado Simeón, que vivió del 390 al 459, practicaba austeridades casi inimaginables. Construía pilares y vivía sobre ellos, sin descender nunca, de día o de noche, y cualquiera que fuese el clima, durante 30 años. Por ello, es llamado Simeón el estilista, de una palabra griega que significa pilar. Es sumamente desagradable pensar cómo puede haber sido su vida en un pilar semejante, y muchos no podían por menos de abrigar dudas sobre si esa clase de actitudes podía ser realmente grata a Dios. Además, los monjes solitarios que se retiraban del mundo podían huir de sus tentaciones y su maldad, pero también eludían sus responsabilidades y esfuerzos. Era justo abandonar a tantas almas que necesitaban salvación en pro de la preocupación fundamental por la propia alma solamente. Por ello, Basilio, obispo de Cesarea, capital de Capadocia en Asia Menor, creó una forma alternativa de monaquismo. Basilio nació alrededor del 330 en una familia que contribuyó con muchas figuras notables a la historia de la Iglesia. Estaba muy interesado en el monacato y viajó por Siria y Egipto para estudiar a los monjes y su modo de vida. Creyó concebir un modo mejor y más útil de dirigir las energías del hombre hacia Dios. En lugar de vivir totalmente solo, un monje debía formar parte de una comunidad separada. Así, forma parte de un grupo, pero el grupo mismo está lejos de las tentaciones. Además, en vez de entregarse al ascetismo como meta de la vida, el grupo debe trabajar tanto como orar. Más aún, el trabajo no debe ser solo otra forma de ascetismo, debe estar dirigido al bien de la humanidad. Esto suponía que el grupo debía estar situado cerca de los centros de población, para que su trabajo pudiese beneficiar a esos centros. Aunque evitando los pecados del mundo, los monjes debían contribuir al bien de éste. Ese monaquismo basiliano siempre ha sido muy popular en el este, pero en el siglo V también se difundió por Italia. Arcadio. A la muerte de Teodosio, sus 2 hijos heredaron el trono. Arcadio, el mayor, que tenía 17 años, gobernó el Imperio Romano de Oriente desde Constantinopla. Honorio, el más joven, de solo 11 años, gobernó el Imperio Romano de Occidente desde Milán. En teoría, el imperio era todavía uno e indiviso, y solo tenía 2 emperadores que compartían el gobierno, como había ocurrido de tanto en tanto durante el siglo transcurrido desde Diocleciano. Por ejemplo, las leyes y edictos se promulgaban en nombre de ambos emperadores. Luego, la venerable institución del consulado por la cual cada año, desde el 509 a.C., el ámbito romano elegía o designaba 2 cónsules, siguió de un modo especial. Un cónsul ocupaba el cargo en Roma y otro en Constantinopla. El consulado continuó hasta el 541, de modo que en total la institución duró más de 1000 años. Pero de hecho, las 2 mitades del imperio permanecieron distintas y separadas después de la muerte de Teodosio, y hasta hubo hostilidades entre ellas. Los gobernantes de una a menudo estaban dispuestos a perjudicar a la otra, si de esta manera podían obtener alguna ventaja a corto plazo. Una disputa particularmente irritante entre las 2 mitades del imperio era de carácter territorial. Iliria estaba al oeste de la línea de norte a sur, que separaba a las 2 mitades y comúnmente era considerada parte de Occidente. Sin embargo, la corte de Constantinopla la codiciaba y se apoderó de una parte de ella. El oeste se resintió por esta acción, e Iliria fue un perpetuo motivo de enemistad entre ellos. Fue esta disputa, exacerbada por las ambiciones de hombres implacables y crueles de ambas partes, lo que realmente dividió al imperio, no solo la existencia de 2 coemperadores. Además, existía la tendencia, aún suave en tiempos de Teodosio, a las disputas religiosas entre el este y el oeste, y la pugna en lento crecimiento por la supremacía entre el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla. Signos de esto aparecieron en relación con una querella religiosa que convulsionaba a la sazón al Imperio Oriental. Se centraba alrededor de un hombre destinado a convertirse en el más famoso de los padres griegos de la Iglesia, Juan, conocido como Crisóstomo, boca de oro, por la habilidad de su oratoria y sus efectos sobre el auditorio. Juan Crisóstomo nació en Antioquía en 345, de una familia noble y rica, y recibió instrucción jurídica. No hay duda de que, con estas ventajas mundanas y sus talentos naturales, habría sido un maravilloso abogado.
pero alrededor de 370 se dedicó a la religión y decidió ser un ermitaño. Durante años se enterró en las regiones desérticas al este de Antioquía, y solo una enfermedad le obligó a retornar al mundo. Entró entonces en el sacerdocio y pronto se hizo muy popular entre los auditorios que se reunían para oír sus conmocionantes sermones. Pero no fue solo su hábil oratoria lo que le hizo popular. Llevó una vida de ejemplar moralidad y usó su riqueza e influencia para crear hospitales y aumentar la caridad a los pobres. De estas y otras maneras se convirtió en un merecido favorito del pueblo. En 398, 3 años después de la muerte de Teodosio, el patriarca de Constantinopla murió y Juan Crisóstomo fue designado para sucederle. Pudo entonces extender su influencia a una esfera más amplia, y lo hizo. El trueno de sus sermones, en los que denunciaba el lujo y la inmoralidad, se hizo más resonante. Insistía en el celibato estricto entre los sacerdotes y su mordaz lengua no perdonaba a nadie, una vez despertada su cólera, y si tenía algún defecto, era la facilidad con que se despertaba su cólera. Naturalmente, esto le creó enemigos entre los clérigos a los que denunciaba y entre quienes estaban celosos de él. El obispo de Alejandría, Teófilo, fue un oponente particularmente acerbo, pues era amigo de los placeres y envidioso. Pero Teófilo era un favorito de Eudoxia, la emperatriz, hija de un jefe germano y mujer de carácter fuerte que dominaba totalmente a su débil esposo. Además, Juan Crisóstomo estaba lejos de ser favorito de Eudoxia, pues los reproches de la lengua de oro no se detenían ante el palacio. Eudoxia llevaba una vida alegre, y Juan Crisóstomo la denunció en términos enérgicos. Se convocó un sínodo especial en 403, en el que Teófilo iba a acusar a Juan Crisóstomo de herejía, y se había preparado un veredicto de culpabilidad. Juan Crisóstomo se negó a presentarse ante él y, en consecuencia, fue destituido del patriarcado y enviado al exilio. Una tormenta de protestas surgió entre el populacho, y Eudoxia, llena de pánico, lo llamó de vuelta a los 2 días. Pero esto solo era una tregua. Eudoxia empezó a poner los cimientos para un exilio mejor preparado. Un nuevo sínodo se reunió en 404, y esta vez se llevó a Constantinopla un destacamento de mercenarios germanos. A estos soldados les importaba un ardite que ganase Juan Crisóstomo o Teófilo, solo cumplían órdenes, y si las órdenes eran hacer una matanza en la población, la harían. El pueblo, bien consciente de esto, no pudo hacer nada. Juan Crisóstomo fue enviado a una ciudad situada en los tramos orientales de Asia Menor, a unos 650 kilómetros de Constantinopla, en un segundo exilio que no fue revocado. Pero mientras permaneció allí, se mantuvo en contacto con sus adeptos de todo el imperio. Más aún, audazmente envió cartas al obispo de Roma y a Honorio, el emperador de Occidente, en un intento de hacer que reabrieran su caso. Para la corte de Constantinopla y para el Estado, tanto como para la Iglesia, era lo peor que podía hacer. Hacía parecer que Juan reconocía la prioridad del emperador occidental y la posición religiosa suprema del obispo de Roma. Eudoxia había muerto, pero el resto de la corte estaba convencida de que era menester silenciar al combativo viejo. Se lo trasladó a un lugar aún más remoto, al extremo nororiental del imperio. En el viaje, Juan murió en 407. Al año siguiente murió también Arcadio, el emperador de Oriente. Ni siquiera la muerte de Juan hizo olvidar al pueblo de Constantinopla a su viejo patriarca. Muchos se negaron a aceptar al nuevo patriarca de Constantinopla mientras no se reivindicara la memoria de Juan, lo que más tarde se hizo. El cuerpo de Juan fue llevado de vuelta a Constantinopla con plenos honores 30 años después de su muerte. Su condena fue anulada, luego se lo santificó, y el hijo de Arcadio y Eudoxia, que estaba entonces en el trono, llevó a cabo una cuidadosa ceremonia de arrepentimiento en nombre de sus padres. Pero toda la cuestión debilitó el prestigio del cargo de patriarca de Constantinopla, y posteriores querellas entre la Iglesia y el Estado iban a debilitarlo todavía más. E inevitablemente, a medida que el prestigio del patriarca de Constantinopla decayó, el del obispo de Roma aumentó. Esto se acentuó por el hecho de que el prestigio del obispado occidental rival, el de Milán, sufrió un repentino eclipse, como veremos. El visigodo Alarico. Mientras las peripecias de Juan Crisóstomo concentraban la atención de la corte, los obispos y el pueblo de Constantinopla, terribles sucesos se estaban produciendo en las fronteras casi desde el momento en que la muerte arrancó del trono al enérgico Teodosio.
Sus hijos, Arcadio y Honorio, eran ambos jóvenes, débiles e incapaces. En el momento de su ascenso al trono, por instrucciones de Teodosio, ambos estaban bajo la custodia de protectores militares. A cargo de Arcadio estaba el general Galo Rufino, mientras la protección de Honorio estuvo en manos de Estilicón, de origen vándalo. Un enconado conflicto surgió entre ambos, pues Rufino se había apoderado de Iliria Oriental y Estilicón estaba decidido a recuperarla. Pero no pudieron llevar adelante su querella. La interferencia se produjo por obra de los visígodos. Habían pasado casi 20 años desde la batalla de Adrianópolis y los visígodos aún ocupaban la provincia de Mesia. Por supuesto, no eran tan bárbaros como cuando aparecieron por primera vez en el horizonte romano siglo y medio antes y mataron al emperador Decio. En cierta medida, se habían romanizado. Por ejemplo, rápidamente adoptaron la religión romana gracias a la actividad de un misionero que era también visigodo. Su nombre, Wulfila, pequeño lobo, nos es conocido en su versión romana, Úlfilas. Había nacido en algún lugar situado al norte del Danubio, en lo que antaño había sido Dacia, en 311. Cuando tenía poco más de 20 años, visitó Constantinopla, recién fundada, como parte de una misión goda o de un grupo de rehenes capturados. Sea como fuere, se convirtió al cristianismo en aquellos días febriles en que esta religión pasaba por sus primeros años de protección oficial y ardió en deseos de llevar la nueva religión a su pueblo. Durante el resto de su vida trabajó en esta labor de misión entre los godos. En el curso de sus trabajos tradujo buena parte de la Biblia a la lengua goda. Al hacerlo, tuvo que crear un alfabeto y una lengua escrita que no existían entre los godos. En verdad, los fragmentos de su traducción, que existen aún, en su mayoría partes del Nuevo Testamento, constituyen casi todos los testimonios escritos de la lengua goda que sobreviven. Úlfilas no logró convertir en masa a los godos, pero sembró la simiente. Reunió un número creciente de cristianos a su alrededor y su poder creció constantemente. Pero Úlfilas, al convertirse al cristianismo, tomó sus creencias de los grupos arrianos de Constantinopla y por ende era un arriano. En verdad, se supone que volvió a Constantinopla en 383 para tomar parte en un sínodo de obispos arrianos que veían amenazado su destino por el emperador católico Teodosio. Úlfilas murió antes de que pudiera iniciar sus trabajos. El misionero de los godos dejó el cristianismo arriano en su pueblo, que más tarde se propagaría también a otras tribus germánicas. Aunque el arrianismo se extinguió en gran medida en el imperio, floreció fuera de él. Esto constituyó una cuestión de considerable importancia. Cuando llegó el día en que bandas guerreras germánicas dominaron grandes partes del imperio de Occidente, fue su religión lo que los separó del pueblo. Los gobernantes germanos arrianos se enfrentaron con súbditos católicos romanos, y la hostilidad religiosa fue un factor importante que obstaculizó la fusión de los pueblos y, en consecuencia, contribuyó a una destrucción mayor de la antigua cultura. Por la época de la muerte de Teodosio, un arriano destacado era Alarico, jefe visígodo nacido alrededor de 370 en una isla de la desembocadura del Danubio. Fue uno de los generales de Teodosio, que condujo lealmente un contingente godo en las batallas. Al parecer, pensó que tenía suficiente favor del emperador como para sentirse seguro de que bajo sus sucesores ocuparía altos cargos y se indignó cuando fue postergado a favor de Rufino y Estilicón. Como venganza, decidió adueñarse por la fuerza de lo que no había recibido por derecho. Si el imperio hubiese estado firmemente contra él, muy poco, probablemente, habría podido hacer Alarico, y tal vez hubiera pasado a la historia como otro de los jefes de correrías que fastidiaban al imperio. Pero la oportunidad se la brindó el hecho de que las cortes del este y el oeste solo se veían una a otra como enemigo principal. Poderosas influencias en Milán y en Constantinopla estaban totalmente dispuestas, en su ciega lucha por Iliria, a utilizar a un bárbaro, si podían hacer que saqueara e hiciera estragos en la otra parte del imperio. Como resultado de ello, Alarico se movió en el caos de las enemistades internas y fue el primero de los grandes bárbaros que destruyeron el imperio romano. Entró en acción de la manera más directa posible, marchando directamente sobre Constantinopla, con la esperanza de que con el terror que provocaría su llegada, la corte oriental le hiciera inmediatas concesiones.
Sin duda, los gobernantes de Constantinopla estaban mucho más interesados en rechazar el intento de Estilicón de recuperar Iliria que de impedir la correría de Alarico por Tracia. Estilicón estaba en condiciones de detener a Alarico, pero Constantinopla ordenó implacablemente al general que se marchase de sus dominios. Hirviendo de cólera, Estilicón retornó a Italia, pero se vengó organizando el asesinato de Rufino. Esto no sirvió de nada, pues otros ministros igualmente absortos en metas a corto plazo ocuparon su lugar en Constantinopla. La fanfarronada de Alarico contra Constantinopla no dio resultado. Sabía que no podía atacar sus fortificaciones, por lo que cambió de rumbo y se lanzó sobre Grecia inerme, sin que nadie osara detenerlo. Grecia había tenido una profunda paz durante 400 años. Y ya no era la antigua Grecia, desde luego, pues había estado adormecida durante todos esos siglos, soñando con su pasada grandeza. Muchas de las viejas estatuas, templos y monumentos aún estaban en pie, pero muchas también habían caído bajo la acción del tiempo. Muchas habían sido despojadas para enriquecer a la nueva ciudad de Constantinopla, y muchas habían sido destruidas por la cólera de los nuevos gobernantes cristianos. Los templos estaban desiertos y la misma Delfos estaba en ruinas. Los misterios eleusinos seguían celebrándose bajo los ojos hostiles de los cristianos, pero ahora las bandas godas de Alarico, firmes cristianos aunque de la variedad arriana, entraron en Eleusis. El templo de Ceres fue destruido en 396, 1149 AUC, y los antiguos misterios llegaron a su fin. Tebas se mantuvo a salvo detrás de sus murallas y Atenas fue perdonada, pues hasta los godos abrigaban un respetuoso recuerdo de su grandeza de antaño. Alarico invadió el Peloponeso y pasó allí todo el invierno sin que nadie se levantase contra él. Pero en el oeste, Estilicón empezó a actuar nuevamente. Pensando que Constantinopla estaba en una situación demasiado desesperada para tratar de detenerlo, vio la posibilidad de lanzar un ataque de éxito contra Alarico que llevase a una unión de ambas mitades del imperio bajo su dominación. Su campaña empezó bien. Desafiando a Constantinopla, marchó al Peloponeso y rechazó a Alarico, acorralándolo en lo que parecía una trampa segura. Sin embargo, Alarico logró escapar. Algunos especulan que Estilicón, después de demostrar su superioridad sobre el imperio oriental en la lucha contra Alarico, deliberadamente lo dejó escapar para usarlo como chantaje contra Constantinopla y obligarla al reconocimiento de él, Estilicón, como amo indiscutido de todo el imperio. Si fue así, el imperio oriental burló a Estilicón o, para decirlo más exactamente, lo traicionó. Constantinopla hizo a Alarico gobernador de la disputada Iliria. Fue una astuta medida, desde un punto de vista de corto alcance, pues no solo sobornaba a Alarico para que cesase las hostilidades en el este, sino que también lo colocaba al frente de una provincia que Estilicón reclamaba para el imperio occidental y aseguraba una permanente hostilidad entre Alarico y Estilicón. La situación se había invertido. Durante un tiempo, Alarico y Estilicón se vigilaron mutuamente, cada uno esperando el momento apropiado para atacar. Finalmente, Alarico pensó que había llegado el momento y en 1153 AUC se dirigió al oeste, hacia el norte de Italia. Estilicón reaccionó lentamente, pero luego se trasladó al norte para enfrentarse con él y los dos ejércitos, ambos germánicos en realidad, libraron batalla en Pollentia, en lo que es ahora la región noroccidental de Italia. Estilicón atacó el domingo de Pascua de 402, 1155 AUC y tomó a Alarico desprevenido, pues éste suponía que no iba a combatirse en un día santo. El resultado fue una estrecha victoria de Estilicón, seguida por otra más categórica en Verona, más al este. Alarico tuvo que evacuar Italia en 403 y retirarse a Iliria para tomar aliento y recuperarse. Pero se había hecho un daño considerable. Milán, que había sido la capital del Imperio de Occidente durante un siglo, fue amenazada por los godos y el gobierno ya no se sintió seguro allí. En 404, 1157 AUC, el joven emperador, quien, como su hermano Arcadio, fue y siguió siendo una completa nulidad, se trasladó a Ravenna, a unos 350 kilómetros al sudeste, sobre las costas del Adriático. Era una posición fuerte que, durante 3 siglos y medio, sería el centro del poder imperial en Italia. Al dejar de ser Milán la capital, el obispo de esta ciudad perdió su prestigio y dejó de ser un rival para el poder eclesiástico del obispo de Roma.
Asimismo, el peligro inmediato en que estuvo Italia y la corte imperial hizo que se llamase con pánico a algunas de las legiones distantes. Las fuerzas estacionadas en Britania habían sido debilitadas 20 años antes, cuando el asesinato de Graciano. En la breve guerra civil que siguió, intervinieron legiones de Britania y muchas de ellas nunca volvieron a la isla. Las debilitadas fuerzas romanas que permanecieron en Britania tuvieron que refugiarse en forma permanente detrás de la muralla de Adriano. En la situación de emergencia creada por la invasión de Alarico, del norte de Italia, las tropas que pudieron hallarse en Britania fueron llevadas a Italia para combatir en Pollentia. Algunas volvieron a Britania después de Pollentia, pero los pictos se lanzaron al sur en masa desde las tierras altas escocesas e invasores germanos empezaron a invadir Britania a través del Mar del Norte. Los soldados romanos podían hacer poco más que divertirse proclamando emperadores a sus generales y en 407-1160 AUC, las legiones abandonaron Britania para siempre. Después de 3 siglos de civilización romana, Britania volvió a la barbarie y el paganismo bajo los invasores germánicos. En sí misma, la pérdida de Britania no fue fatal para el imperio. Era una provincia tan externa como lo había sido Dacia, y como esta una adición tardía al imperio. Además, peor que Dacia, era una gran provincia separada del resto del imperio por el mar. Pero la pérdida de Britania fue lo de menos. La preocupación del imperio occidental por Alarico brindó una oportunidad a las otras tribus germánicas. Las que habitaban al este del Rin y el norte de Danubio sentían la constante presión de los hunos al este. Una confederación de tribus, llamadas colectivamente por los romanos Schwaben en alemán y Suevos en español, se lanzaron hacia el sur a través de los Alpes e invadieron el norte de Italia una vez más, casi inmediatamente después de ser rechazado Alarico. Estilicón los derrotó también en 405, pero solo al precio de dejar prácticamente sin defensas las fronteras del Rin. Por ello, el último día del 406, los suevos, junto con varios grupos de vándalos, el pueblo de origen de Estilicón, y un contingente de alanos, tribu no germánica proveniente del Cáucaso, atravesaron el Rin. No hallaron ninguna oposición digna de nota y atravesaron toda la Galia para penetrar en España. Para el 409 se habían establecido aquí, los suevos en el noroeste, los vándalos en el sur y los alanos entre ellos. La permanencia de los vándalos en el sur de España ha dejado su huella hasta hoy, pues esa parte de la península todavía es llamada según el nombre de ese pueblo. Quitando la bomba inicial, esa región es Andalucía. Por entonces, quizá nadie se percató al principio de que esa oleada hacia el oeste y el sur de los germanos era algo nuevo. Después de todo, hacía casi 2 siglos que las tribus germánicas periódicamente se desbordaban sobre la Galia, presionando a un imperio cada vez más débil. Siempre hasta entonces, aunque a un costo en constante crecimiento, los romanos habían logrado rechazarlos. Solo medio siglo antes, bajo Juliano, los romanos habían logrado hacerlo cubriéndose de considerable gloria. Pero la invasión del último día del 406 fue diferente porque fue permanente. Una tribu germánica podía derrotar y reemplazar a otra, pero nunca más las provincias occidentales se verían totalmente libres de esos pueblos. Es posible que esto no hubiese sucedido si Estilicón hubiese seguido al mando. Había derrotado primero a los visigodos y después a los suevos en el norte de Italia. Podía haber organizado una ofensiva contra los germanos en España, pero no tuvo la ocasión de hacerlo. Sus enemigos estaban venciendo en el interior. Esos enemigos dijeron a Honorio que su aguerrido ministro planeaba poner a su propio hijo en el trono. El imbécil Honorio lo creyó y ordenó la ejecución de su general, legalizando lo que de otra forma habría sido meramente un asesinato. Estilicón fue decapitado en 408, 1161 AC. Fue un acto de increíble locura y selló el destino del imperio occidental. Los godos del ejército de Estilicón, leales hasta entonces, se sintieron ultrajados por esa acción, y los enfureció aún más las medidas antiarrianas tomadas por los nuevos ministros que llegaron al poder. Los godos desertaron por decenas de miles y se pasaron a Alarico, quien aún rondaba cerca de las fronteras de Italia. Una vez más Alarico penetró en Italia, y esta vez no había ningún Estilicón ni prácticamente ningún ejército que lo detuviese.
Marchó hacia el sur sin hallar oposición notable, y al mes de la suicida ejecución de Estilicón por el gobierno romano, Alarico estuvo ante las puertas de Roma. Por primera vez en 600 años, Roma vio a un enemigo extranjero ante sus murallas, algo que no había ocurrido desde la época de Aníbal de Cartago. Pero Alarico no tenía intención de destruir Roma. Los verdaderos conquistadores del período no podían avenirse a creer que el imperio estaba enfermo de muerte. Había durado tanto tiempo que parecía casi una ley natural que durase por siempre, y hasta parecía una blasfemia tratar de destruirlo. Todo lo que Alarico quería era formar una parte importante de ese imperio eterno, gobernar una provincia, estar al mando de sus ejércitos y tener tierras y botín para sus tropas. Roma capituló, sin esperanzas, pero Alarico, que tenía que recibir el consentimiento del emperador para dar legalidad a las cosas, no lo pudo obtener. La bien fortificada y casi inaccesible Ravenna estaba a salvo del saqueo de los godos, y mientras fue así, Honorio se dejó persuadir por sus ministros, rechazando las exigencias de Alarico. Ellos estaban a salvo y por ende se sentían valientes. Alarico tuvo que retornar al asedio de Roma por segunda vez para forzar un acuerdo temporal, y cuando el gobierno se negó a ello, volvió por tercera y última vez en 410-1163 a Usé. Este tercer asedio lo prosiguió hasta el fin. Roma se rindió en agosto, justamente 2 años después de la ejecución de Estilicón, y por primera vez desde el 390 a.C., exactamente 8 siglos antes, un ejército bárbaro ocupó y saqueó Roma, la ciudad de Escipión, César y Marco Aurelio. Pero Alarico solo permaneció 6 días en Roma, y luego marchó hacia el sur. El saqueo fue suave y los daños ocasionados a la ciudad ligeros, pero el prestigio de Roma y su imperio quedó destruido irreparablemente. Desapareció el terror que inspiraba el nombre de Roma. Alarico, en su marcha hacia el sur, tenía la intención, al parecer, de atravesar el Mediterráneo e invadir África, donde, en una parte alejada del imperio, poder convertirse en amo de una provincia, como los suevos, alanos y vándalos habían hecho en España. Pero lo detuvo un enemigo más poderoso que los romanos. Sus barcos fueron destruidos por una tormenta, y poco después murió de una fiebre en el sur de Italia. Fue sucedido por su cuñado Ataulf en la versión latina y Ataulfo en castellano.